Nos da mucho gusto poder continuar estudiando juntos la Biblia, que es un gran libro lleno de verdades para todos. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 15 de Primera de Corintios, que habla sobre la resurrección de los santos. ¿Cómo es que va a ser la resurrección? Yo sé que hemos hablado de la resurrección orientada a la iglesia. Va a ser el día de hoy porque hemos hablado de la resurrección orientada a Cristo, que viene narrada en los evangelios, pero Pablo se describe de una manera muy clara cómo va a ser la resurrección de la iglesia en el libro de 1 de Corintios 15. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga para entender su palabra el día de hoy. Padre bueno, qué verdad tan importante, Señor, el saber que tú nos has dado una promesa de volver a la vida, Señor. Te pedimos que esa promesa quede sellada en cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor. Que tú vengas, nos ayudes a entender tu escritura, Señor, con tu amor, con tu paciencia, con tu bondad para con nosotros. Visítanos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Y bueno, vamos a iniciar explicando que la verdad de la resurrección inicia obviamente con el autor de la vida, que es Jesucristo. 1 Corintios 15, versos 3 y 4, la Biblia hablando, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es un resumen magistral del Evangelio, lo que dice este versículo, que Cristo murió y que Él también resucitó, lo cual quiere decir muchas cosas, porque al Él haber resucitado, quiere decir que el Padre recibió la muerte de Cristo como algo digno, como un sacrificio digno de bendecir, y que vino Él y le dio vida, y que Cristo, además hemos estudiado, tomó la vida porque él la entregó y Él tenía el poder de volverla a tomar. Y al resucitar se demuestra algo muy importante, que venció la muerte, que es algo que solamente Dios puede hacer, y que al vencer la muerte se prueba que el que murió fue Dios, porque nadie más puede vencer la muerte que no sea Dios, y que por lo tanto, al haber dado su vida por nosotros, viene a dar una oportunidad para que también esa brecha que Él abrió de resucitar en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorificado, podamos tenerla nosotros. Y además, dice el pasaje, estaba escrito, o sea que ya era el plan de Dios, era algo profetizado, era algo que iba a pasar, y conforme a las Escrituras ocurrió. Y este estudio de la resurrección de Cristo ha cambiado la vida de muchas personas, y hay muchas historias de cómo esa resurrección ha sido gloriosa. Por ejemplo, me gusta mucho la de Frank Morrison, que era una persona que decía que la historia de la resurrección era una de las más bellas que ha existido, pero que el ponerle a la historia de Jesús el que Él volvió a vivir es como inventarle un final feliz, una historia de tragedia. Y entonces él se dedicó a estudiar ese asunto de la muerte de Cristo, pensando que iba a demostrar que era finalmente un final feliz, que alguien le puso a una tragedia. Y terminó escribiendo un libro que a mí me bendijo mucho cuando estaba acercándome a Cristo, que su libro se llama ¿Quién movió la piedra? Y el primer capítulo del libro es el libro que se negó a ser escrito. Y empieza a decir, yo tenía un deseo de probar y de averiguar y de investigar que este asunto de la resurrección era una cosa así como ponerle un final feliz, como te decía, a algo que no debió de haber sido, porque Jesús fue un gran maestro, fue un gran hombre, fue muchas cosas, pero eso de que resucitó ya es demasiado. Pero después de haber encontrado una abrumadora cantidad de evidencias de que realmente Él resucitó, no puedo más que confesar la verdad y decir sinceramente, Él volvió a la vida, y les voy a demostrar con este libro las grandes cantidad de evidencias por las cuales yo cambié mi concepto y de ser un incrédulo me hago creyente. Y lo mismo pasó con otros como Josh McDowell, que escribió un libro hermoso que se llama Más que un carpintero, y también otro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, en donde él describe, entre otras muchas verdades de la Biblia, la resurrección y cómo el entender que Jesús está vivo y que Él murió y resucitó cambió su vida, y también le dio muchos argumentos para evangelizar a muchos más. Y así hay grandes cristianos que se levantaron precisamente estudiando la resurrección, como Lee Strobel, que escribió El caso de Cristo. A lo mejor tú lo has leído, o a lo mejor lo has
lo has visto en películas y hay muchas referencias sobre personas que estudiando la resurrección terminaron creyendo, habiendo empezado con incredulidad. Lord Darling, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Inglaterra, él dijo: existen evidencias tan abrumadoras, tanto positivas como negativas, tanto de hechos como de circunstancias, que ningún jurado inteligente en el mundo pudiera dejar de pronunciar el veredicto de que la resurrección es un hecho histórico cierto. Y es que la resurrección de la iglesia inicia obviamente con la resurrección de aquel que venció la muerte y que es la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Y en todo va delante de nosotros. Entonces el primero que resucitó en un cuerpo glorificado fue Jesús. Además, Pablo citó en 1 Corintios 15, que es el capítulo que vamos a estar estudiando, personas que vieron físicamente a Cristo con un cuerpo glorificado, resucitado. Y las describe. 1 Corintios 15, versos 5 al 8, dice: y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, que es el otro nombre que tenía este apóstol, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que era hermano de Jesús y también llegó a ser apóstol. Después a todos los apóstoles, o sea, porque si estudias la Biblia, había 12, bueno, luego tomaron a uno que sustituyó a Judas y completaron los 12, pero luego hubo otros, como 2 hermanos de Jesús, que fue Jacobo y Judas, como Bernabé también, que se fueron agregando. Y como el mismo Pablo, ¿no?, que escribe esta parte, dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como si hubiera sellado con Pablo esas apariciones que tuvo Jesucristo a los hombres y que además sellaron algo en la vida de ellos. Y entonces el último al cual apareció fue Pablo. Y bien que Pablo, al haber sido hecho apóstol, porque una característica del apóstol es que es testigo de la resurrección de Cristo, y al haber sido el apóstol y al último, bien podemos retomar aquel versículo que dice que los postreros serán primeros, y con Judas, que era de los primeros, terminó siendo postrero, ¿no? Porque Pablo, siendo el último que llegó a ese apostolado, terminó en muchos sentidos siendo el primero en fruto, en iglesias, en expresiones de la Biblia que escribió, y en mucho poder que Dios le dio a aquel hombre, porque así es la gracia de Dios, que da un favor enorme. Pero el caso que quiero explicar es cómo Cristo apareció y cómo muchos fueron testigos de esa aparición de Cristo. Primero Pedro, luego apareció a los 12, apareció en la iglesia, en una reunión donde había 500 hermanos. Imagínate qué reunión tan hermosa, que de repente Cristo aparezca en cuerpo. No es nada más una expresión espiritual de poder sentir a Jesús en la alabanza, que también es valiosísimo y muy hermoso, sino que apareció en cuerpo y lo vieron y hablaron con él 500 hermanos. Y también a Jacobo, al hermano de Jesús, y a todos los apóstoles. Entonces todos ellos tuvieron esa característica. Bernabé, Judas, el mismo Pablo, tuvieron esa característica de haber visto físicamente a Jesús. Y el último que recibió esa grandísima bendición, y lo dice la Biblia, fue Pablo. Entonces hubo un sello muy grande en ellos. Un sello que vamos a ir entendiendo a lo largo del mensaje de cómo llegaron a ver a Jesús resucitado y se llenaron de fe, porque está siguiendo a un hombre que murió, que además ellos lo vieron colgado en la cruz, que fueron testigos de la superpaliza que le metieron y toda la forma en la que lo torturaron. Lo vieron, estuvieron con José de Arimatea cuando puso su tumba en la cueva, y cuando pusieron una piedra enorme, y cuando llegó Nicodemo con especias y prepararon el cuerpo de Jesús. Todo eso, ellos fueron, muchos de ellos, testigos de aquella muerte increíble de Jesús. Y cuando finalmente lo ponen en la tumba y después resucita de una manera glorificada. Y Michael Green dijo, hablando sobre esto, que fue la creencia que cambió los corazones tránsidos de los seguidores de un rabino crucificado a unos valerosos testigos y mártires de una iglesia primitiva. Este fue el credo que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los transformó en la comunidad de la resurrección.
Los podían poner en la cárcel, los podían flagelar, los podían matar, pero no podían hacer que ellos negaran su convicción de que al tercer día resucitó. Estaban súper seguros. Jesucristo resucitó y ellos lo habían visto. Entonces cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, oye, hay más de 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado, ellos podían viajar a Jerusalén, podían hablar con ellos y le podían decir, oye, ¿tú viste a Jesús resucitado? No, sí, yo lo vi. ¿Y cómo era? ¿Cómo viste sus manos? No, es que me abrazó o comió conmigo o tuvo alguna expresión o me saludó y lo viste, pero lo tocaste, sí. Era algo que podías averiguar. Entonces, eso les caló en el alma porque dijeron, yo lo vi morir, yo lo vi sufrir y luego lo vi otra vez glorificado. Lo vi en un cuerpo que no tenía límites, porque de repente estaban ellos encerrados en un lugar y Jesús aparece con ellos en un cuerpo, no solamente en una visión, sino en un cuerpo físico, que ya no tenía, que era un cuerpo glorificado, que las paredes no lo podían detener, que ya no había situación poderoso, diferente, y que a final de cuentas es el primero de muchos que vamos a resucitar. Entonces ellos, los primeros cristianos convertidos, los que se consagraron de todo su corazón, los líderes que presiden a la iglesia, si nos consideramos a la iglesia histórica, digamos, ¿no? Porque lo único que está pasando es que nos estamos agregando a esa iglesia de tantos años, miles de años que tiene en este mundo. Y ellos dieron su vida por completo por Jesús, porque sabían que seguían a un hombre que había resucitado. Pedro fue crucificado y cuando lo estaban crucificando, él pidió como última voluntad que lo crucificaran en posición inversa, con los pies arriba y la cabeza abajo, diciendo que no era digno de que se le comparara con su maestro. Y Andrés también fue crucificado con una posición de X, la cruz. Y Santiago, el hermano de Juan o Jacobo, fue muerto a espada por Herodes y ellos vieron, cayó el primer apóstol porque fue el primer mártir y pueden seguir viniendo más y estaban seguros, vamos a dar nuestra vida por Cristo. ¿Por qué? Porque sabían, seguimos a un hombre que volvió a vivir, que murió y volvió a vivir. Mateo, el que escribió el primer evangelio hermoso, muerto a espada. Juan, que fue el único que estuvo hasta el último momento en la cruz, también varias veces estuvo a punto de morir y solo milagrosamente logró salvar su vida, quizás porque Jesús le dijo, bueno, tú estuviste conmigo hasta el final y fue el único que la libró. Pero si le sigues viendo, Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado. Felipe fue crucificado después de una super tortura que le dieron. Simón fue crucificado. Tadeo fue asesinado por flechas enemigas y por golpes. El hermano de Jesús, que también se llamaba Santiago, fue apedreado. Tomás, el que dudaba y el que le decía a Jesús, a ver, déjame meter ahí, déjame ver en tu cuerpo, si yo no meto mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Pues creyó porque Jesús le apareció y le dio pruebas y murió por una lanza y nunca dejó de hablar de su maestro. Bartolomé fue crucificado. Pablo, que después se hizo apóstol, fue decapitado. Matías, que sustituyó a Judas, el traidor, fue apedreado y luego fue decapitado. Bernabé fue apedreado en Salamina, en Chipre. Judas, el hermano de Jesús, también tuvo una muerte violenta. Entonces todos ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué dieron su vida? Porque vieron a Jesús. Él volvió a la vida. Él tuvo un cuerpo nuevamente. Yo lo vi, yo lo abracé, me dio la mano, yo comí con Él, yo estuve con Él. Y entonces, como le pasó a Él, me va a pasar a mí. Incluso otros que no fueron apóstoles. Y que además históricamente algunos hasta antes que los apóstoles dieron su vida, como Esteban, que fue apedreado, el mártir, el testigo de Jesús, y dio su vida. O Marcos, el evangelista, el del segundo evangelio, fue arrastrado por las calles de Alejandría en una muerte horrible y hasta morir, y no le importó, dio su vida. Fue predicando el evangelio por todos lados, habló de la gente, habló verdades. Y otros que también eran discípulos de los apóstoles, como Policarpo, fue quemado vivo y apuñalado. Y él tenía la posibilidad de ir a buscar, de averiguar si era cierto eso de los 500 hermanos que habían visto a Cristo resucitado. Nunca dejó de creer. La iglesia primitiva confiaba. Cristo volvió a la vida. Y como consecuencia de la resurrección de Cristo, debe de haber una confianza
en la resurrección de la iglesia. Esto es muy importante, porque no solamente es creer que Cristo resucitó, sino debe de haber una confianza en que tú, si eres parte de la iglesia, también quiere Dios que resucites. Y si no lo eres, puedes añadirte y Dios te quiere resucitar de una manera gloriosa, que como quiera todos vamos a resucitar, sea por la condenación o para perdición. Más el caso es resucitar para vida, que es para lo cual Jesucristo murió y te quiere dar esa promesa a ti. 1 Corintios 15, versos 16 al 17, dice Pablo hablando: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Porque hay como un rollo que tiene la gente donde a veces sí creo que Jesús resucitó, porque ya estaría muy degradada mi fe si ya ni en Él creo, ¿no? O porque hay muchas pruebas de que Él resucitó, pero no creo que los muertos resucitan. Y aquí Pablo te dice: no, espérate. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es porque Cristo resucitó, los muertos resucitan. Tan cierto como que Cristo resucitó, es que los muertos resucitan. Y por cierto, que si tú no crees que Cristo resucitó, pues ¿para qué dices que tienes fe? Porque vana es tu fe, o sea, no te sirve de nada, porque no está puesta en Dios. Porque al creer que Cristo resucitó, estás poniendo tu fe en Dios. Y como es tu fe en Dios, que venció a la muerte, si no tienes tu fe en Dios, pues aún estás en tus pecados, porque ¿cómo vas a poder ser salvo de los pecados si no es a través de poner tu fe en Dios? Entonces, si no crees en Cristo como aquel que resucitó, no hay fe y no hay mediador, no hay aquel que es el camino, la verdad y la vida, no aquel que es Él es el que vino y toma el pecado, el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo, que puede pagar nuestras culpas, que nos puede redimir, que nos puede ayudar. Si no crees en Él, pues no, ¿cómo vas a poder hacer esa promesa real en tu vida? Pero si crees, en consecuencia, debes creer que vas a resucitar. No es solamente creer en Cristo, es creer, creo en Cristo y voy a resucitar como Cristo resucitó. Porque Él no es un mentiroso. Porque Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Porque Él es la cabeza de la iglesia y es el primero que resucitó para después ir agregando a más. Entonces, porque Él resucitó, vamos también a nosotros a resucitar. El no tener esa fe te llevaría a vivir en cuestiones absurdas que te dirían: pues mejor vamos a maximizar el placer. Si finalmente no vamos a resucitar, pues ya nada más nos quedan unos pocos años aquí en la tierra. La vida viene a ser como dice una frase atea, un brevísimo relampagueo entre dos oscuridades eternas. Si de pronto tuvimos la vida y en unos años se nos va a acabar la vida y ya no hay nada más, pues entonces vamos a tener todo el placer que podamos, a tener todo el descanso que podamos, a buscarle a la carne o a cualquier cosa que nos dé el máximo placer, porque finalmente no hay nada más. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 32 esta idea: si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, Pablo aquí cuenta un problema fortísimo que tuvo en Asia, en Éfeso concretamente. Y de hecho, en otra carta dice ese problema, te lo voy a leer, aunque no viene en el slide. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestra vida. Eso le pasó a Pablo. Tuvo un problema tan grande, y aquí hay un debate entre los teólogos: ¿lo aventaron a las fieras a Pablo? Porque dice que batalló en Éfeso contra fieras, o se refería a que fueron tan duros y tan agudos y tan contrarios a la verdad que predicaba Pablo, que hubo hombres que se le arrojaron como fieras. Pero ya hubieran sido personas agresivas como fieras, o hubieran sido literalmente que lo aventaron a las fieras y Dios lo libró de una manera milagrosa, es que decía él: sufrí tanto, batallé tanto, padecí tanto, que si Cristo no resucitó, ¿para qué voy a las fieras?
comamos y bebamos, que al cabo moriremos. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Si no hay resurrección, ¿para qué nos reunimos? Si no hay resurrección, ¿para qué ayudar a otros? ¿O para qué ir si finalmente no haces nada por su vida cuando finalmente pues ya todos vamos a morir? ¿Por qué no ir y vivir de una manera hedonista, nada más pensando en tus propios placeres y egoísta, si finalmente ya no hay nada más después? Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, nadie te va a decir que algún día vas a pagar tus culpas. Comamos y bebamos, que al cabo moriremos, es lo que está diciendo Pablo. Aún sin esta confianza, lo que hacemos los cristianos de tomar la cruz y de servir a otros es un acto absurdo si no creemos en Jesús como un hombre resucitado. 1 Corintios 15, verso 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjate lo que está diciendo. Vamos a suponer que Cristo no resucitó, que es el argumento que está diciendo Pablo. Pero si Cristo no resucitó y esperamos en Él, ¿en quién confiamos? En un muerto, ¿no? Porque no resucitó. Es un hombre que hace 2000 años más o menos lo mataron, está muerto, en algún lugar está su cadáver y no resucitó. Y nosotros, al estar confiando en un muerto que no volvió a la vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de que nos den lástima o de que tengan lástima por nuestra vida. Porque a veces damos de nuestro dinero, hacemos trabajos, ayudamos a otros, digamos que propagamos la verdad de ese Cristo precioso. Pero si es un muerto, si no resucitó, si su cadáver está en algún lugar y Jesús está muerto, pues cualquiera puede tener lástima de nosotros. Tantas oportunidades que has perdido, tanto dinero que has invertido, tanto tiempo, tantas veces que has tomado la cruz y tantas veces que hiciste esto y aquello por ayudar a propagar la verdad de un muerto. ¿Es eso así? Mira, hay una historia interesante de un teniente japonés que se llamaba Hiro Onoda. Ese teniente japonés era parte del ejército imperial que estuvo destinado en las Filipinas en 1944. Pero tú sabes que Japón perdió la guerra contra Estados Unidos y Francia, Inglaterra y todo el mundo que estaba peleando contra ellos. Y cuando se rindió en 1945, oyeron la noticia de que Japón se rindió. Y entonces él estaba en Filipinas y algunos de sus compañeros se negaron junto con él a creer que Japón se había rendido. Y dijeron: no, esa es una propaganda de guerra mentirosa, pero no puede ser que nuestro país haya perdido. No puede ser que se haya rendido. Entonces nosotros no vamos a creer esa propaganda de guerra mentirosa. Y se quedó él con otros 3 peleando, esperando que le llegaran refuerzos, esperando que vinieran ayuda, que le llegaran nuevas indicaciones. Y se metía así escondido ahí en las Filipinas por muchos años. Sus 3 compañeros fueron cayendo de diferentes maneras. 2 fueron abatidos y 1 se rindió. Y quedó solo él. Y durante 29 años, Onoda vivió en la selva esperando que su ejército, mientras él se escondía y atacaba campesinos o hacía ahí algunas obras para oponer al gobierno de Filipinas, que su ejército llegara y le diera instrucciones. Un soldado fiel peleando por una causa perdida. 3 décadas luchando por algo que ya no existía. El imperio del Japón imperial ya había muerto. Ahora Japón era un país pacifista que había hasta cambiado su constitución, que ya no tenía países invadidos como cuando en la Segunda Guerra Mundial lo hizo, que invadió parte de China, Corea y muchas islas del Pacífico. Ya no tenía caso. La misión de él era impedir que Estados Unidos tuviera una base en Filipinas. No tenía caso porque ya no había guerra, porque ya Japón no estaba invadiendo a nadie, no había ningún caso. Era un hombre que estaba peleando por una batalla perdida. Hasta que finalmente, cuando hubo tratados entre Filipinas y Japón, le dijeron: oye, pues por ahí hay un japonés que todavía está metido allá, escondido y esperando. Y fue su jefe a decirle que se rindiera porque ya habían perdido la guerra. Y hasta entonces él entregó muchos años después sus armas. Ahora, ¿cuánto padeció ese hombre?
comiendo animales, estando en la selva, estando escondido, haciendo misiones solo, estando esperando que le dieran instrucciones. Nosotros seríamos parecidos a Él. Si nuestra vida, que es Cristo, ya está muerta y Cristo no resucitó, y estamos hablando de un hombre que entregó hace 2000 años su vida y no hay vida en Él, pues estamos tan lejos de la realidad como ese hombre, y aún peor, porque Él estuvo 3 décadas. Y muchos estamos mucho más allá de 3 décadas dando nuestra vida por Cristo. Entonces, seríamos dignos de conmiseración. Seríamos dignos de decir, ¡qué tontería! ¿Cómo es posible que se hagan tantas cosas y finalmente están propagando la mentira de que un hombre murió y resucitó cuando finalmente no resucitó? Sin embargo, sabemos que Cristo resucitó. Y hemos leído muchas pruebas de que resucitó. Y si no lo has leído, lo puedes hacer. Y puedes averiguar por ti mismo, como yo alguna vez lo hice hace muchos años. Y me ayudó a tener fe y tener confianza el estudiar el asunto de la resurrección de Cristo. Pero sabemos que Cristo fue el primero de muchos, resucitó y volvió a la vida, de tal manera que cambió tanto la esperanza del ser humano, así como Adán la cambió para mal, Cristo la cambió para bien. 1 Corintios 15, versos 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque la idea original de Dios cuando creó a esos primeros seres humanos, nuestros padres, no nada más nuestros, sino de toda la humanidad, Adán y Eva, era que no hubiera caída, era que todos los que vinieran detrás de Adán y Eva, que no saliéramos del paraíso, que estuviéramos ahí. Pero sabemos que hubo caída, hubo rebeldía, hubo muchas cosas, y tú dices, cuánto caos se hizo por haber desligado la dependencia del hombre de Dios. Y entonces cuando ellos cayeron y vinieron a la tierra y se alejaron de Dios y empezaron a tener una vida que tuvo que ir y reconciliarse con Dios, pero que como quiera murieron, nos enseñaron un tipo de vida lejos de Dios y con dificultades. Y ese hombre, Adán, vino a echar a perder la vida de muchos. Pero dice la Biblia, así como un hombre echó a perder la vida de muchos al haber quitado su oportunidad de nacer en el cielo sin concupiscencias, sin debilidades, sin problemas, en fortaleza, con Dios, teniendo comunión contigo, así un hombre, un solo hombre, vino a restaurar la vida de muchos y a regresarlos al cielo. Y ese es Cristo. Y lo hizo a través de su resurrección. El primero que vuelve a la vida. Pero dice que las primicias. O sea, vino Cristo, otros que también fueron resucitados, pero viene después algo mucho más. Y te explica el orden de la resurrección en 1 Corintios 15. Dice el verso 23, fíjate bien. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Aquí te está diciendo cómo va a ser ese asunto de la resurrección. Hay un orden. Primero Cristo. El primero que resucitó con un cuerpo glorioso fue Cristo. Y hay una explicación teológica cuando te pones tú a pensar, bueno, entonces ¿qué fue de Abraham y de Lázaro y de todos ellos? Bueno, no tenían ese cuerpo glorioso todavía, sino esperaban en el milagro de Cristo para tenerlo, aunque sí tenían un alma que se deleitaba en el seno de Abraham y podía percibir y tener muchas bendiciones espirituales. Pero ese cuerpo glorioso que tuvo Cristo después de morir y fue el primero de muchos, tiene un orden en el que va a ser dado a la creación. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias nos recuerda aquella parte de la cosecha que se ofrecía a Dios. A Israel, que era un pueblo agrícola, cuando ellos le ofrecían sus frutos a Dios, los recogían y los primeros que recogían se los ofrecían como una ofrenda a Dios. Y hubo personas que después de que vieron eso que hizo Cristo, también dieron sus vidas como ofrenda a Dios.
Y dijeron, pues no solamente Cristo ya resucitó, yo también voy a dar mi vida. Porque si Él murió, yo también estoy dispuesto a morir por ellos. Entonces, cuando tú ves la historia de la iglesia en un sentido a lo largo de los años, no solamente en ese momento, sino a lo largo de los miles de años que iba a tener la iglesia después, pues vino Cristo, resucita, pero también hubo las primicias, personas que ofrecieron su vida y que lo hicieron como describimos en la vida de los apóstoles, que ofrecieron su vida a Dios y que también tenían promesa de resurrección, una resurrección que Dios les dio. Y de hecho el evangelista Mateo habla de un milagro que después de que Cristo resucitó, muchos de los santos resucitaron y empezaron a aparecer a otros. Entonces no nada más fue Jesús resucitado en un cuerpo glorioso, sino hubo otras resurrecciones de personas que ofrecieron su vida, que fueron las primicias. Pero esas primicias es como la primer cosecha, como cuando pones un negocio y dices, pues este va a ser un negocio grande que yo se lo ofrezco a Dios, y la primer venta o tu primer ganancia dices, se la voy a dar a Dios, y vas y la ofrendas para alguna buena causa de promover el reino de Dios. Las primicias, lo primero de mi vida se lo doy a Dios. Entonces históricamente la iglesia, esas primicias ya resucitaron, Cristo las primicias. Pero después dice, viene una gran cosecha, los que son de Cristo en su venida. O sea, viene Cristo a la tierra y aquellos que murieron de Cristo, que son de Cristo en su venida, va a haber una mucho más grande cantidad de transformaciones, cuerpos repartidos que sean para personas que eran de Cristo en su venida, que están esperando un cuerpo, que tienen un alma, que está en Dios, que está en reposo, pero que Dios les va a dar un cuerpo glorioso y va a ser algo precioso, porque no nada más es ver la gloria de Cristo en su venida, sino ver la gloria de Cristo compartida en muchos. Un milagro increíble. Inclusive es tan hermoso que no solamente ellos van a tener ese milagro, sino que la misma iglesia, cuando tenga la oportunidad de ser alcanzada en ese momento final, que esté viva en ese momento, se va a unir a la iglesia que fue previa, pero que tiene un cuerpo repartido por Cristo en su venida, y va a ser transformada en una muerte instantánea donde dejas este cuerpo y donde Dios te da otro cuerpo. 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Dice Pablo hablando, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos tenemos que estar en espera, como si el cuerpo durmiera en espera de que te den un nuevo cuerpo. Pero todos seremos transformados porque Dios de manera instantánea a la iglesia que alcance ese privilegio de ver a Cristo en su venida, va a ser un milagro que está a punto de pasar. Y que ese milagro, porque Cristo está cerca de regresar, puede ocurrir en cualquier momento y que podemos presenciar nosotros. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, al abrir y cerrar los ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces habrá una muerte y resurrección instantánea, en donde entregues el cuerpo y Dios te dé otro cuerpo de manera increíble, si tenemos ese privilegio de estar en la iglesia en el momento en el que Cristo regrese. Y por eso la iglesia decía, ven Señor, ya quiero que tú regreses. Y a lo largo de tantas historias y de tanto tiempo y periodos históricos, la iglesia siempre dice, ven Señor Jesús, anhelo tu regreso, anhelo la manifestación gloriosa tuya, y es el ser librado por tu gloria también de este cuerpo, que finalmente tú me vas a dar uno mucho mejor. Como dice Zacarías, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará la trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Y cuando venga Cristo, los muertos en Cristo van a tener un cuerpo nuevo, y también la iglesia que esté en esos momentos va a cambiar su cuerpo, y va a tener una bendición. Y entonces la corrupción y la debilidad del cuerpo se vestirá de gloria. Los escogidos serán transformados.
Los ángeles se van a juntar alrededor de Cristo y habrá un cambio enorme. Antes había corrupción. El cuerpo se corrompe, el cuerpo se degrada, el cuerpo se descompone, el cuerpo se marchita, el cuerpo se debilita. Ahora ya no va a haber corrupción, va a ser un cuerpo incorruptible, donde no solamente será glorioso, sino permanente en fuerza, en belleza y en gloria. Antes era mortal, ahora va a ser inmortal. No va a haber forma en la que pueda morir esa persona, no va a haber forma en la que puedas matar ese cuerpo, va a ser inmortal. Y habrá muchos muertos resucitados, una multitud glorificada, porque Cristo vino, los llenó de alegría, los llenó de gloria y les dio un cuerpo que vas a poder entender quién es, pero que va a ser tan diferente, sin enfermedad, lleno de gratitud, lleno de fuerza, lleno de juventud, sin debilidad. Y vas a impresionarte cuando veas a gente enferma, a gente que ya no esté con los achaques, con los problemas, con los dolores de acá y de allá, que me duele la espalda, que me duele esto, me duele la cabeza, que tengo un órgano mal, o 2, o 3, o 10, o los que sean. Todo eso se va a acabar. ¿Cómo va a ser? 1 Corintios 15:40 dice: porque hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. O sea, no va a ser un cuerpo como el que tenemos ahorita, sino va a ser un cuerpo mucho más fuerte que el que tenemos ahorita, que no va a tener concupiscencias, que no va a ser todo tentado a lo mejor a la amargura, a la lujuria, a la maldad, a la debilidad, sino que va a haber mucha fuerza y mucho dominio propio en ese cuerpo. Va a haber bendición, va a haber una fortaleza. Como dice la Biblia, no va a haber más muerte, ni lloro, ni dolor, ni angustia, porque las primeras cosas pasaron. Y hay una comparación en la Biblia entre los cuerpos que tenemos actualmente y el cuerpo que nos va a dar después, el cuerpo celestial. Porque dice otro pasaje que el actual es como si fuera una tienda de campaña, porque el cuerpo no es otra cosa que el lugar donde mora el alma. Entonces es como si fuera una tienda de campaña, la tienes en un lugarcito así improvisado, en una tienda de campaña, como cuando vas de paso. Así es el cuerpo, es una tienda de campaña, pero Dios nos va a dar otro cuerpo que cuando lo compara es como un edificio. Entonces es como comparar una tiendita de campaña, que te entra el frío, que tienes dificultades, que sí es cierto, te puedes meter adentro y tienes una cierta protección, pero que no está muy fuerte, y de repente nuestra tierra de campaña se envejece, de repente le sale un hoyo, de repente tienes problemas, de repente ya perdió el color, ya no es lo que era antes, y se va degradando, porque es corruptible, y nos corrompemos, y nos debilitamos, pero Dios nos dará un edificio. Será tan grande como cuando llegan esas tiendas de campaña y están las personas a lo mejor viviendo en tiendas porque están en una protesta, suponte, y están ahí en el Zócalo y están ahí en incomodidades, en una protesta, en una tiendita de campaña, o porque hubo un terremoto y los pusieron ahí a vivir en una tienda de campaña, y de pronto imagínate que tomas a uno de la tienda de campaña y le dices: mira, vente, te voy a dar la torre mayor de Reforma, todo este edificio es tuyo. ¿Cómo se sentiría esa persona después de estar en una tienda de campaña y ahora tiene todo un edificio para él? Ese cambio que sentiría en una persona de vivir en una tienda de campaña y de repente ser dueña de un edificio, es el que vamos a sentir cuando dejemos esta tienda de campaña y Dios nos dé un cuerpo poderoso y fuerte. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Este cuerpo terrenal es pasajero, este cuerpo terrenal se va. Una es la gloria de los celestiales, mucho mayor, y otra es la gloria de los terrenales. ¿Y cómo es la gloria de los terrenales? Efímera. Pasa durante un tiempo, y de repente cuando eres joven, cuando llega un momento en el que viene la belleza y puede ser apuesto, o te pretenden y demás, sí, por unos años. 10, 20, 30 años. Después te empiezas a secar, empiezas a envejecer, empiezas a problemarte, empiezas a tener dificultades. La gloria se seca como el humo que se va, dice la Biblia. Y nos hacemos cada vez más degradados, más problemáticos. Luego nos tienen que andar cargando, nos tienen que poner bastones para que nos apoyemos, y nos tienen que hacer muchas cosas. Y la cama, que te muevan la cama y que te levanten y que te acomoden y que te den oxígeno para que te ayuden al cuerpo que ya no puede sostener la vida, porque este cuerpo se va.
corruptible. Pero Dios te va a dar otro cuerpo que será incorruptible. Y con ese milagro la muerte ya no tendrá más efecto sobre nosotros. 1 Corintios 15, versos 54 al 55, dice la Biblia: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces la gente va a decir: sí, pusieron mi cuerpo en el sepulcro. Y Dios va a venir y se va a levantar en un cuerpo nuevo. Y te vas a sentir tan fortalecido, te vas a sentir tan bien. Nunca más habrá un dolor, nunca más habrá una angustia, nunca habrá nada. Y entonces la gente va a cantar esto y va a decir: ya, la muerte no me hizo nada. La gente va a empezar a contar sus experiencias. No, yo tenía mucha debilidad en esto, yo tenía todo, pero ya no hay nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No tengo aguijón. ¿Dónde está, sorbida la muerte en victoria? Me la tomé, la acabé. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no pertenezco al sepulcro. Mi cuerpo que quedó degradado y que lo enterraron, porque luego se pudre si no lo entierras. Y entonces, por respeto, para que no sea testigo el mundo de la pudrición de tu cuerpo, lo entierran. Pero ya no va a haber nada de eso. Hay un cuerpo nuevo, algo glorioso que Dios tiene para ti. Y si no hemos alcanzado esta promesa, Pablo también inspira a todo aquel que no lo ha alcanzado, dando instrucciones para que todos la tengamos, recordándonos que la muerte podemos vencerla a través de Cristo y buscando lo que conviene en esta vida. 1 Corintios 15, versos 35 al 36. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego Pablo le contesta: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. O sea, aquí empieza a evangelizar Pablo. Y le dice necio porque hay muchas evidencias que se pueden estudiar, como de esos libros que te digo, de la resurrección de Cristo. Y de que Cristo, que es el primero, va a resucitar a otros. Es la punta de lanza. Y la iglesia viene detrás. Entonces, cuando tú dices: ¿cómo resucitarán los muertos? Porque cuando hay incredulidad empiezan los cuestionamientos. Y a ver, ¿pero cómo va a ser? ¿Con cuerpo? ¿Qué cuerpo van a venir? ¿De qué materia van a estar hechos? ¿Y va a tener átomos o no va a tener? ¿O qué va a ser de esto, lo otro? Y te dice una verdad natural. Mira, una semilla, para que pueda traer algo más valioso que la semilla, que es un árbol, ¿qué le tiene que pasar a la semilla? Morir. Deja de ser semilla y se hace árbol. Eso nos tiene que pasar a nosotros, en un sentido del cuerpo, donde nuestro cuerpo es la semilla de algo mucho más grande que viene después. Y vamos a morir. Y luego viene otro que es mucho mayor. Pero también la vida es así. ¿Qué tal si esta vida, que es pasajera, que es vana, que la dedicamos a la carne, que la dedicamos a los placeres, que muchas veces actuamos con esas ideologías que estaban en la época de Pablo, pero también en nuestra época: comamos y bebamos, que al cabo moriremos? Fornica todo lo que sea, adultera todo lo que sea, emborráchate todo lo que sea, fúmate todo lo que quieras, porque al final de cuentas vas a acabar muriendo. No. ¿Y qué tal si le haces al revés? ¿Y qué tal si mueres a la carne? ¿Y qué tal si mueres a las cosas incorrectas y dejas de pensar en la vida aquí en la tierra y piensas en la vida arriba? Y nos aseguramos que busquemos las cosas celestiales y no las cosas terrenales. Verso 50 de 1 Corintios 15 dice: porque os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Te está diciendo Pablo: hay una gran verdad en lo natural. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puedes estar en el cielo con este cuerpo, porque este cuerpo no es eterno, porque este cuerpo se seca ante la gran cantidad de gloria que vamos a ver allá, porque no puedes soportar tanto gozo que no te cabe el corazón, que no te da para tanta alegría, para tanta bendición,
porque no tienes la capacidad de recordar a tantas personas con las cuales Dios te va a permitir relacionarte y amarlas y servirlas. No podemos con este cuerpo estar en la gloria. Entonces, ¿qué necesitamos? Que este cuerpo, que es de carne y de sangre, muera como una semilla y nazca el siguiente cuerpo. Y si eso pasa en el sentido del cuerpo, que finalmente es una figura de lo que ha de venir, también en un sentido espiritual, que renunciemos a la carne. ¿Qué es renunciar a la carne? El vivir para nosotros, el vivir para los impulsos de la carne. El cuerpo me pide amargarme, voy y me amargo. El cuerpo me pide fornicar, voy y fornico. El cuerpo me pide emborracharme, voy y me emborracho. Eso es vivir en la carne o en la sangre. No, es que es por mi herencia, porque mi padre era esto, mi madre era esto. Mira, no es porque tu padre o tu madre hagan esto o lo otro, sino es porque Jesús te salve. Ya no importan tus herencias, no importan tus palancas, no importa nada. Nadie va a llegar en el cielo como hacemos aquí en la tierra. No, yo tengo charola, yo tengo paro, yo tengo a fulano, al diputado, al presidente municipal o al presidente de la nación o lo que sea. No, aquí allá no hay nada. Allá solamente hay uno que te mete, que es Jesús. No hay herencia, no hay nada. Entonces, no es por tu herencia en la tierra, ni por los deseos de tu cuerpo en la tierra, los cuales nos llama Dios a morir a ellos, al pecado, obviamente, no a los deseos malos, no morir a los deseos buenos, sino a los malos, para tener una vida eterna. Y aún nos anima a dar pasos firmes por Dios. 1 Corintios 15, versos 42 al 44, dice: así también es la resurrección de los muertos. Fíjate bien, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Se siembra en un cuerpo animal y se va a resucitar en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Va a haber un día en el que este cuerpo, que le llama animal, ya no nos va a servir y te va a dar un cuerpo espiritual como el que ya describimos. ¿Cómo tener todo eso? ¿Cómo alcanzar la resurrección de los muertos? Pues entonces siembra en corrupción. Con este cuerpo corrupto, con este cuerpo que te cuesta trabajo dominarlo, con este cuerpo que si a lo mejor eras muy dado a la lujuria, vas a querer codiciar, abres el teléfono y vas a querer abrir pornografía y te van a aparecer videos y vas a estar muy tentado a verlos. Pero ¿qué dice Dios? Que eso, que tu cuerpo es corrupto, siembres en corrupción. O sea, decirle a Dios, pues a pesar de que es corrupto mi cuerpo, te voy a amar a ti. Y a pesar de que mi cuerpo quiere que yo siga codiciando, te voy a amar y voy a dejar de ver todas esas cosas sucias. Y a pesar de que cuando me hacen cualquier cosa, como está amargado el corazón y como está amargada la vida, me hierve la sangre y quiero desquitarme y quiero vengarme y quiero pelearme con tal persona. Y entonces, eso es corrupción. Y el cuerpo brinca y quieres empezar a hacer todo eso. Pero ahora, aunque el cuerpo quiera hacer todo eso, voy a amar. Y cuando el cuerpo le gusta la honra, pero viene la deshonra, porque de pronto dices, oye, ya me entregué a Cristo. Uy, qué loco. De seguro ya te metiste en una secta, de seguro ya hiciste esto y lo otro, y te deshonran. Pierdes honor muchas veces por ser cristiano. Ahora es un fanático, ahora eres un tonto, ahora es alguien que le lavaron el cerebro. Y mucha gente no se entrega a Dios porque le cuesta el qué dirán. Pues que digan lo que sea, pero voy a sembrar en deshonra. Y si me deshonran, que me deshonren. Y si dicen calumnias de mí, que las digan. ¿Qué importa? Yo no voy a defender mi nombre, ni mi gloria. Voy a vivir para promover lo que realmente es gloria, porque buscar la propia gloria, dice la Biblia, no es gloria. La gloria es la que ganó Jesucristo por nosotros y es la que necesitamos nosotros y rendirnos a Él. Entonces, si sembramos en deshonra, aún promoviendo la verdad, aunque te quemen, aunque digan mentiras, aunque hagan cosas en tu contra, vas a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, porque a veces tienes debilidad, porque a veces dices, híjole, ahora no sé, vamos a ayudar a esa persona que está pobre, pero yo tampoco tengo mucho, así que digas, qué bárbaro, pero bueno, no importa, de lo que tengo, le voy a dar. Tengo debilidad, pero con esa debilidad voy a compartir, lo voy a hacer. Y Dios nos va
a resucitar en poder. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Con eso que tú tienes, ponte a amar. Ponte a amar con tu cuerpo débil, con tu cuerpo que está tendiente al pecado y a la maldad y a la desviación. Pues ponte a amar. Y tiendes a no creer y tiendes a desconfiar y te vienen los afanes y las ansiedades y te viene todo, pero dices, yo voy a amar y me voy a entregar a Dios y voy a buscar no esta vida, sino la vida que vale la pena. Y entonces vas a resucitar en gloria, en incorrupción, en honra y en poder. ¿Por qué no vivimos esto? ¿Por qué no creer realmente que Jesús murió y resucitó? ¿Lo crees? Y si lo crees, vivir como que Él resucitó. Porque si Él resucitó, tú también vas a resucitar. Es el primero de muchos, es la punta de lanza. Yo también voy a resucitar. Tú también algún día vas a tener un cuerpo glorioso, incorruptible. ¿Por qué no entonces, si lo que vale la pena es lo eterno, empezar a sembrar, aunque nos cueste? Y hacer que esa semilla que tenemos ahora en nuestras manos, que es una vida valiosa, ponerla, sembrarla y morir a la carne, a las pasiones incorrectas, tener una nueva vida para que entonces venga Cristo y nos resucite con poder y compartamos con Él por la eternidad. Ese es el llamado. Vivir como que Jesús murió y resucitó, es decir, pues si seguimos a alguien que murió y resucitó, yo también voy a morir y voy a resucitar, voy a confiar, porque Él es el que nos da vida y nos ayuda. Terminamos con el verso 45 de 1 Corintios 15, dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Un hombre echó a perder aparentemente la oportunidad de todos, pero un hombre restauró esa oportunidad para todos. Ese postrer Adán es Jesús. Él es espíritu vivificante. Él va a tomarte un día y le va a soplar a tu alma y vas a tener un cuerpo nuevo y vas a tener una vida nueva y te va a llenar de vida en un cuerpo nuevo. Y esa vida, si nos empezamos a consagrar desde hoy, la empiezas a disfrutar. Porque tampoco es que solamente en debilidad sirvas. Pones tu debilidad a Él. Vas, te comprometes, te humillas, le pides y Él te da ese soplido, te da esa bendición, te da esa vida eterna. Y vamos a terminar la reunión buscándolo a Él. Vamos a orar. Pídele a Él que venga y te bendiga. Pídele a Él que envíe su espíritu. Pídele a Él que te ayude. Conságrate a Él. Porque Él es quien comparte la vida. Porque Él es quien es nuestra fuerza. Porque Él es quien nos da consuelo y nos da su ayuda y nos lleva a algo nuevo. Y vale la pena vivir para Él. Pero tampoco es hacerlo todos solos. Sino es decir, con lo que tengo voy a empezar a amar. Y luego empezar a reconocer, te necesito a ti. Requiero tu persona, requiero tu ayuda, requiero tu fuerza. Y Él viene y te inspira y no te deja solo y no te deja muerto y no te deja seco. Te da su vida la comparte por siempre. La vida eterna eres tú. En
ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nadie más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio
Espíritu me dio el testimonio de la verdad, el testimonio de la verdad. Tú eres la verdad, Cristo. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Tú eres la piedra principal, Señor. Tú eres el fundamento. Y el que en ti cree no morirá, Señor. Porque tú eres la esperanza, Señor. Tú eres la vida eterna, Señor. Y en ti, Señor, contigo resucitaremos, Señor. No es vana nuestra fe, Señor. Creemos en ti, entonces nuestra fe es real, Señor, porque tú eres real. Y tus promesas son reales, Señor. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. Aleluya. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. El que creyere no morirá. Aleluya. El que creyere no morirá. Porque en ti hay vida eterna, Señor. Porque en ti hay esperanza eterna, Jesús. Porque tú eres el fundamento y la piedra principal, Señor. Y el que en ti cree no será avergonzado, Señor. Y el que en ti cree tiene vida eterna, Jesús. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal.
todo cobra sentido en ti, Señor. Tú eres la roca eterna, la vida eterna, la roca fuerte en la que podemos descansar, en quien podemos dejar nuestras cargas. De nuestros pecados nos olvidamos en ti, Señor. Y tu Espíritu es el que da testimonio de la verdad, Señor. La verdad es Cristo Jesús, vivo y resucitado. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Por ti, Jesús, eres la piedra principal. La vida eterna apareció. En ti, Jesús, eres la piedra principal. Amén. La vida eterna eres tú, Señor. Estás vivo, Jesús, y das vida, Señor. Das vida a los huesos secos. Das aliento de vida donde hay muerte, Señor. Vida eterna podemos tener en ti, Jesús. Tú eres nuestro fundamento, Cristo. Tu muerte nos trajo vida. Amén. Y tu vida nos da esperanza. Amén. Porque sabemos que tú cumples tus promesas. No hay promesa que tú no cumplas, Señor. Y sabemos que tú resucitaste y resucitaremos también. Amén. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra, por la alabanza, por todo, Señor. Gracias porque estuviste con nosotros, Señor. Amén, Jesús. Ayúdanos a vivir de una manera que te honre, Señor. Amén. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios que está con nosotros y es lo mejor. Dios les bendiga mucho, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.